dar inicio a la audiencia sobre el tratamiento de la protesta social por parte de la fuerza pública en Colombia. Esta audiencia ha sido citada por el representante Iván Cepeda Castro. Se han unido a ella también otros representantes como Hernando Hernández y Carlos Andrés Maya y la representante Ángela María Robledo y el representante Wilson Ari, cual se ha citado con el objetivo principal de escuchar a las víctimas del tratamiento policivo y militar que se le ha venido dando a las situaciones de protesta social en Colombia. Como es conocido por la opinión pública nacional e internacional, los acontecimientos han devenido en situaciones que le han costado hasta la vida a muchas personas en el país. La idea principal es escucharlos y luego escuchar a las autoridades en las explicaciones que tengan que dar ante la opinión pública y luego un cierre. Entonces, en primer lugar, vamos a darle la palabra al representante Iván Cepeda Castro para que nos haga la instalación de este. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al Congreso de la República. Me place saludar a autoridades estatales que están presentes con nosotros. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Valdés del Instituto de Medicina Legal, su director. También saludar al doctor Orlando Tamayo, quien representa en esta audiencia a la Defensoría del Pueblo, y también a delegados de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. En contados instantes me dicen para presencia en esta audiencia también el general Yesid Vázquez, quien representa al general Palomino, director de la Policía Nacional. Damos la bienvenida al general Vázquez y lo invitamos a que nos acompañe en esta audiencia. Debo también saludar de manera especial, por supuesto, a la campaña Defender la Libertad es asunto de todos. General, ¿cómo está usted? Tenga la gentileza. Mucho gusto. Decía, quiero saludar especialmente a las más de 60 organizaciones que integran la campaña Defender la Libertad es asunto de todos, que ha sido la coalición que ha solicitado y convocado a esta audiencia. Por supuesto, saludar también a las personas que nos ven a esta hora en el canal institucional. Bueno, es un asunto de debate público hoy en el país que a raíz de las muy masivas y frecuentes protestas que se han suscitado en distintos contextos de nuestra sociedad, la respuesta del Estado colombiano, del gobierno y de la fuerza pública ha quedado en una seria discusión y ha sido objeto de múltiples denuncias. Esas protestas, valga decirlo, no han aparecido del vacío y de la nada. Numerosos factores de la profunda crisis que vive la sociedad colombiana, en el mundo rural, en el mundo académico y universitario, en el plano de la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud, en contextos en los cuales se ha privilegiado la llamada inversión extranjera en el país, que en realidad ha mostrado ser una fuente
de destrucción ambiental y de comunidades enteras del país, en el contexto de la aplicación totalmente arbitraria de 13 tratados de libre comercio en el país, sin que nuestra economía y nuestra infraestructura se hubiesen preparado para ese texto de proyectos gigantescos que quieren supuestamente hacer prósperas a regiones del país, pero que se están implantando sin ninguna clase de consenso con las comunidades. Bueno, en todos esos contextos sociales, las poblaciones, los movimientos han hecho uso de múltiples mecanismos para expresar su inconformidad, pero también para manifestar sus propuestas a las autoridades sobre cómo superar esos problemas. Y valga decirlo también aquí, porque me consta en calidad de congresista, he asistido a múltiples procesos de interlocución en los que el gobierno, este gobierno y gobiernos anteriores no han respondido a una interlocución seria y comprometida con las comunidades. Después de largos años de interlocución en el sur de Bolívar, en Cauca, en Catatumbo y en muchas otras regiones del país, de haber creado mesas para el diálogo, para la concertación, la realidad es que en algunos casos ni se llegó a firmar acuerdos, o en otros se firmaron acuerdos que han sido olímpicamente desconocidos por el gobierno e incumplidos de manera sistemática. Y ante esa situación, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones de usuarios de los servicios públicos han salido a las calles, a las vías del país, a hacer manifestaciones legítimas. Porque la protesta social, valga decirlo, sigue siendo un derecho de los ciudadanos en Colombia. Y hemos encontrado en esos contextos numerosas situaciones. Dado que esta es una audiencia para emplazar la responsabilidad de las autoridades, hay que hacer mención concretamente a los hechos. Hemos visto a través de medios de comunicación el uso de armamentos que solamente se deben utilizar en contextos de conflicto armado. Hemos visto agresiones totalmente desmedidas y desproporcionadas de miembros de la fuerza pública contra los manifestantes. Hemos visto también circunstancias en que personas de civil actúan de la mano de miembros de la fuerza pública o están en el mismo sitio actuando de manera abiertamente delictiva. En fin, el propósito de esta audiencia es escuchar atentamente cuáles son las denuncias, los hechos, las realidades que se quieren presentar a nuestra consideración y, por supuesto, para que nosotros cumplamos nuestro deber de control político y entreguemos esa información y solicitemos respuestas y, sobre todo, actuaciones frente a esas denuncias. Es cierto, en esas protestas se han producido también hechos de agresión contra miembros de la fuerza pública. Por supuesto que condenamos y rechazamos esas manifestaciones. Pero lo real, también, General Vázquez y distinguidos representantes del Estado, es que estamos asistiendo a un cambio y a una profundización del desconocimiento de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. Menciono solamente 3 asuntos que son de la mayor preocupación. La Ley 1453 del 2011, que fue aprobada en este Congreso con nuestra oposición, convirtió realmente la protesta ciudadana prácticamente que en una actividad delictiva. Amplió de una manera, a mi modo de ver, totalmente inoportuna
seriamente considerado. Porque con esas armas, en determinados contextos, se puede efectivamente herir gravemente e incluso privar de la vida a personas en contextos en los que hay movilizaciones públicas. Luego vino la aprobación del fuero penal militar, al cual también nos opusimos, y el cual, para fortuna de este país, fue declarado inexequible en la Corte Constitucional. Pero ese fuero ha permitido, yo quiero que el inspector general de la policía me corrija si estoy en algo que no es cierto, que hechos de protesta social y de represión de la protesta social termine siendo objeto de tribunales de justicia militar. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Por último, para nuestro asombro, hace unos días el Ministerio de Defensa ha traído a la consideración del Congreso el proyecto de ley 091 de 2013, en el cual hay una reforma al Código Penal que va a permitir que hacia futuro personas que participen en movilizaciones públicas mediante la obstrucción de vías puedan ser llevadas ante un tribunal y eventualmente condenadas entre 3 y 5 años de cárcel. Y aquí hay una muy vasta y también muy difusa noción de quiénes pueden ser culpables de esas situaciones. Personas que inciten, personas que participen, pero personas también que sencillamente llamen a la movilización. Es decir, este proyecto de ley es ni más ni menos que la prohibición explícita de la protesta social en Colombia. Ahora, con esto voy a terminar. Por supuesto que ese no es el camino correcto, porque realmente es iluso pensar que los problemas sociales, que la grave situación que vive el pueblo colombiano, muchos sectores sociales, se va a resolver simplemente reprimiendo y persiguiendo con métodos ilícitos, con métodos arbitrarios, la protesta social. El gobierno del presidente Santos ha emprendido un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y esperamos muy pronto con la guerrilla del ELN. Nos parece totalmente contradictorio que se llame a una sociedad en paz, una sociedad que entre en una transición, como se ha llamado, utilizando semejantes métodos para la protesta social. Así que les doy la bienvenida. Esta no es simplemente una reunión social, por supuesto es muy grato tenerlos aquí, es una audiencia oficial y por supuesto todo lo que se diga en esta audiencia va a tener consecuencias de control político. Por supuesto, con respeto, nosotros nos dirigimos con respeto a las autoridades, pero también de una manera muy franca, y cuando hay necesidad de llamar a la responsabilidad, también lo haremos con toda la energía del caso. Muchas gracias.